Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermano, llegamos a la parte que de pronto más de uno espera, ¿verdad? Que es comer el pan del Señor, ¿verdad? Que es su palabra. Así que yo les invito, hermanos, a que tomemos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Gloria al nombre de nuestro Dios. Éxodo capítulo número 3. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mientras los hermanos buscan la palabra del Señor, voy dando un saludo a los hermanos de las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Diego Beltrán. Estamos transmitiendo desde Patio Bonito, hermanos. Estamos invitados en la iglesia de la cual ya les comenté. Y bueno, hermanos, estamos aquí para predicar el Evangelio. Espero que se goce como se ha gozado la iglesia en esta noche con nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios. Como amén, mi hermano, bien fuerte cuando le tengan la cita bíblica. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Gloria al nombre de nuestro Dios. Del versículo 9 al versículo 15 vamos a leer esta hermosa palabra de una forma alternada bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos. Dice de la siguiente manera: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y ordenaré a Faraón, para que saque de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: soy el que soy, y dije: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Gloria al nombre de nuestro. Vamos a orar por esta palabra, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia nuevamente, Señor, dándote gracias, Señor, por extender tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre Celestial, que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas en esta noche. Que sea tu presencia, Señor Espíritu Santo, tomando el control de mi vida, Padre, y la vida de cada uno de mis hermanos, para que tu palabra nos hable en esta noche. Que seas tú, Señor, con este conocimiento ilimitado, con esa sabiduría ilimitada que tú tienes, Padre, hables en esta noche, Señor. Que pases un carbón encendido sobre mi boca, Señor, sobre mi vida y sobre cada uno de los hermanos que está en esta noche, Padre, para que podamos tener la libertad de escuchar tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te pedimos que seas tú, Señor, con tu palabra en nuestras vidas. Esta palabra, como siempre te pedimos, no retorne vacía, sino que al contrario, Señor, que esta palabra edifique, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Con una amén bien fuerte, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, el Señor me regaló un tema muy bonito para el día de hoy. Y dice de la siguiente manera: hallando las bendiciones de Dios en el desierto. ¿Cómo dice el tema, hermanos? Gloria al nombre de nuestro Dios. Sabemos, hermanos, que el desierto primeramente es inevitable en la vida de todo cristiano, ¿verdad?
todos debemos pasar por el desierto, todos debemos ser probados en el desierto. Si lo hizo el Señor Jesucristo, estando 40 días y 40 noches ayunando, imagínense usted y yo cómo vamos a escapar al desierto, ¿verdad? Gloria al nombre de nuestro Dios. Sabemos una historia muy bonita, hermanos, de un hombre llamado Moisés, que lo tenemos como un hombre que marcó la historia de Israel, un hombre que pudo tener un encuentro con el Señor cara a cara, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor, que ninguno se halló como Moisés en el Antiguo Testamento, que no pudo tener nadie una conversación como la que Moisés tenía con el Señor, de tenerlo cara a cara como cuando él habla con su compañero, como el que habla realmente con el que está a su lado, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta tener conversación con su mejor amigo o con su pareja? ¿A quién le gusta conversar en esta noche? ¿A nadie? Cuando usted tiene problemas, ¿a quién usted le cuenta las cosas? ¿A su esposo? ¿A su mamá? ¿A su esposa? ¿A su papá? ¿A su mejor amigo, verdad? Y qué tan bonito es no solo que lo escuchen a uno, sino que también le respondan. Imagínense el privilegio de Moisés, poder hablar con el Señor constantemente, y no solo ser escuchado por él, sino también recibir una respuesta de parte de él. Cuando usted llega afligido ante la persona que usted tiene físicamente hablando, y usted siente un descanso, imagínese cómo será usted llegar a los pies del Señor y, como dice la palabra, creer como si usted le diera, creerle porque realmente le hay, y usted le hablara y usted sintiera que lo escuchó. ¿Cómo sería el descanso, verdad? Miren, hermanos, que nosotros vemos que primeramente en el desierto estamos procesados por el Señor, ¿verdad? Somos procesados de una manera no fácil, porque si ustedes investigan sobre los desiertos, vivir en el desierto no es cualquier cosa. El agua, por más que usted la toma, no lo sacia. Por más que usted se haga a la sombra, no deja de escapar del calor. Por más que usted piense que no es peligroso, es muy peligroso andar en un desierto. De pronto nosotros, siendo muy capitalinos o muy de aquí de Colombia, no hemos vivido en un desierto. Solo le podríamos preguntar a las personas de pronto que viven en la Guajira, porque ellos sí tienen un desierto. Miren, hermanos, que viendo, ellos tienen que caminar más o menos 10 kilómetros para recoger un balde en un pozo, o sea, un balde de agua en un pozo de agua que no está limpia, llevarla a la casa para desinfectarla y usarla para todo lo que ellos usan, para cocinar, para bañarse y demás. Miren que la vida del desierto no es fácil, pero sin embargo el Señor nos lleva a vivir una vida que no es fácil. Bien dice la palabra del Señor que hay dos puertas o dos senderos abiertos, uno ancho para perdición, pero uno angosto para salvación. Miren, hermanos, que el Señor a nosotros, cuando nos lleva al desierto, no nos lleva al lugar ancho, sino nos lleva a un lugar estrecho, un lugar que nos va a incomodar, un lugar donde realmente nosotros pensamos que no hay bendición. Pero la pregunta que de pronto yo les podría hacer en esta noche, para usted, ¿qué es una bendición? De pronto la hermana que está acá adelante, para usted, ¿qué es una bendición? ¿Cómo podría clasificar usted una bendición? Una bendición cuando estoy sana. Bueno, no le nombre a Dios porque tiene sanidad. Algún hermano que de pronto levante la mano y diga, esto para mí es una bendición. Algún hermanito. Sí, exactamente. Hermano que está ahí atrás de pie. Digo, hermano, ¿usted qué piensa que es una bendición para su vida? Pues cuando uno le pide algo a Dios y Dios le responde esa petición, una bendición. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos, que yo me puse a buscar en diferentes lados en Google
en la inteligencia artificial, salió el concepto de bendecir y decía que era exaltar, engrandecer, adornar, adorar a la divinidad. Y bueno, hermanos, que nosotros cuando hablamos de bendición pensamos en muchos beneficios, pero no pensamos en las acciones que conllevan esos beneficios, ¿verdad? Muchas veces le decimos al Señor: Señor, regálame una casa, y el Señor se la regala, ¿verdad? Y uno dice: uy, qué bendición tengo una casa, qué bendición tengo un carro, qué bendición tengo tal cosa, ¿verdad? Pero miren, hermanos, que las bendiciones del Señor tienen varias características. Primera, que tiene de bendiciones la protección que da hacia la vida de cada uno de nosotros. Quien tiene una casa se siente protegido, ¿verdad? Porque no se siente protegido porque sinceramente la casa no tiene puertas o no tiene ventanas y se le mete el demonio en todo el mundo y no tiene de alguna manera u otra cómo defenderse, ¿verdad? Si usted tiene una moto, gracias hermano, Dios me lo bendiga. Si usted tiene una moto y usted dice: qué bendición, ¿verdad? Ya no le toca montarse en Transmilenio, ya no le toca pasar, por decirlo de alguna manera, muchas dificultades, ¿verdad? Vemos la bendición como un atajo, ¿verdad? Pero no sabemos que para llegar a una bendición primero tenemos que pasar por un desierto. Es muy fácil uno decirle al Señor: Señor, haz tal cosa, haz tal otra, pero no sabemos todo lo que nosotros tenemos que esperar y cruzar en un desierto para llegar a eso que el Señor nos tiene. Y bien, hermanos, que vemos la vida de un hombre que partió la ley, o que partió la ley en Israel, porque muchas personas hacían como querían. Algunos, cuando estaban viviendo, hablando específicamente de estos hebreos que estaban en Egipto, algunos le daban culto a los dioses egipcios, muy pocos le clamaban al Señor, solo le clamaban al Señor cuando estaban sintiendo que le estaban dando látigo, solo clamaban al Señor cuando no les daban de comer, cuando les aumentaban el jornal de todo lo que tenían que hacer, cuando les aumentaban las tareas, solo le clamaban al Señor porque necesitaban un rescate del Señor. No le clamaban al Señor porque querían tener de pronto un encuentro con Él, no le clamaban al Señor porque querían recibir una bendición de Él. Pero sin embargo el Señor le hizo un llamado para llegar a ellos y decirles: mire, yo les tengo una tierra prometida. Puedan examinar lo que hacían, por decirlo de alguna manera, los hebreos. No estaban tan mal, estaban mal en el sentido de que los maltrataban, pero a ellos no les faltaba comida, no les faltaba techo, les faltaba ir a estar con el Señor. Pero sin embargo ellos querían salir a libertad, pero tenían que cruzar un desierto. Y miren que el Señor permite que Moisés vaya a la vida de ellos, vaya y llegue y les muestre las señales que les muestra, que cuando tira la vara aparece una serpiente y se come las otras dos, que cuando él se mete la mano y saca la mano está llena de lepra, pero cuando vuelve y se la mata, se la quita, vuelve y la mano se sana. Les muestra muchos privilegios, ¿verdad? Pero sin embargo la vida de ellos está confusa y ellos no saben qué hacer. ¿Será verdad que el Señor lo envió a usted? ¿Será verdad que el Señor lo envió a usted para que lo libertara? Pero ¿usted quién es? ¿Usted no era el príncipe? ¿Usted no era el hombre que estaba, por decirlo, a la derecha o estaba en una de las sillas del rey de Egipto? ¿Será que usted no nos va a traicionar? A veces, hermanos, cuando nosotros estamos en un desierto, lo primero que nos ocurre, hermanos, es que nosotros dudamos de la existencia de Dios. A pesar de que nos dicen quién es, a pesar de que nos dicen que es el Dios de nuestros antepasados, a pesar de que de pronto nos llegan a nosotros con el Evangelio y nos dicen: es aquel el que murió en la cruz del Calvario. Cuando llega un desierto en nuestras vidas, nosotros ponemos en duda todo lo que nosotros vimos de ese que dice ser de nosotros. Miren, hermanos, que cuando llega el pueblo, cuando llega Moisés al pueblo, muchos dudan de él, son muy pocos los que le creen, pero sin embargo el Señor impacta a la nación de Egipto con muchísimas plagas y cumple su palabra y le dice: ustedes van a servir en este monte. Amén. Pero ellos tienen que cruzar un desierto antes de llegar a ese monte. Miren, hermanos, que nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos muchas bendiciones de parte de Dios. Amén. Muchos privilegios de parte de Dios, pero nosotros tenemos el primer problema,
la primera situación difícil, la primera dificultad en ese llamado que el Señor nos dio, y nosotros no le creemos al Señor. Nosotros dudamos del Señor, nosotros, por decirlo de alguna manera, dejamos de creer en el Señor cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos algo que nuestra fuerza no puede sobrepasar, cuando la situación o la solución no está en nuestras manos, cuando decimos, ay, se me salió de las manos, dudamos de la existencia del Señor. Y a veces nosotros nos alejamos, y a veces nosotros nos retraemos del Señor, nos retraemos de lo que el Señor tiene para nuestras vidas, y empezamos a quejarnos, como hacían los hombres de esta hermosa historia que se quejaban delante de Dios por medio de Moisés, y le decían: Moisés, tú nos trajiste al desierto a perecer, nos trajiste a aguantar hambre, nos trajiste a aguantar sed, nos trajiste a un lugar donde nos vamos a broncear pero no vemos nada. ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está lo que el Señor dijo que iba a hacer con nosotros? Miren, hermanos, que lastimosamente el pueblo hebreo no pudo ver lo que nosotros de pronto no podemos ver porque no queremos, pero sin embargo ellos tuvieron la facultad de verlo. Primeramente, hermanos, la presencia del Señor vino. ¿En qué sentido? De que lo vieron palpable en una nube, en una columna de fuego y una columna de nube, una que la acompañaba de día y otra que la acompañaba de noche. Que cuando había manifestación de Dios, eso se notaba en todo el campamento. Que cuando el Señor hablaba por Moisés, la tierra temblaba. Decía que cuando llegaron a ese monte, dice que el monte humeaba, que había una manifestación poderosa de parte del Señor. Sin embargo, cuando habían problemas, cuando habían situaciones difíciles, se les olvidaba todo ese poder manifestado. ¿A quién no le ha pasado eso en nuestras vidas? Que el Señor en algún momento nos dio un milagro, que el Señor en algún momento nos bendijo, que en algún momento el Señor nos rescató de la inmundicia y de la esclavitud que nosotros teníamos en el mundo. Pero que cuando nosotros vemos que tenemos una manifestación de Dios muy poderosa, pero que cuando llega una dificultad, en medio de un proceso, en medio de una dificultad, en medio del desierto, se nos olvida quién es Dios para nuestras vidas. ¿A quién no le ha pasado eso? Yo creo que a más de uno, ¿verdad? A más de uno le ha pasado eso de que usted se le olvida quién es Dios. ¿Quién es Dios en su vida? Pero mira, hermanos, que a veces nosotros realmente tenemos las respuestas en la palabra del Señor, pero nosotros no la usamos. Mira, hermanos, que nosotros vemos que los hebreos buscaban al Señor por una necesidad física, mas no por una necesidad espiritual. Y el Señor, en medio de su palabra, nos enseña a buscar espiritualmente y no físicamente. ¿Cómo vemos esto en la palabra? Un hermano que me ayude con la siguiente cita bíblica. Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 12. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12. Que lo pueda leer bien fuerte, hermano. Gloria al nombre de nuestro Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, bendice así. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio que juzgáis seréis juzgados. Con la medida que medís os será medido, y por medida la paz. En el ojo de tu hermano no eches de verdad la vida que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni lo eches vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que los que se dejan y se vuelvan despedazos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y el que busca se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Si le da o si le pide un pescado le dará un serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos a Dios a vuestros hijos,
dará bendición a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis en el de los hombres hagan con vosotros. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos, que ese título del versículo 7 dice la oración y la regla de oro. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren que los hebreos pudieron tener estos magníficos milagros de parte del Señor. Ellos querían agua, ¿y qué hacía Moisés? Agua de la roca. Ay, pero queremos algo como el pan. El Señor cogía y puso por decirlo de alguna manera, a los que hacían pan en el cielo y mandara el maná. Ay, Señor, pero ya nos cansamos de comer pan, queremos como carnita. ¿Qué hacía el Señor? Vayan y lleven aves a ellos para que ellos puedan comer esa carne que ellos necesitan. Pero mira que el pueblo hebreo no se consideraba estar en medio del Señor, solo creían que Moisés tenía la facultad de poder hablar con Dios. ¿Qué les impedía al pueblo de Israel el poder hablarle al Señor? Sabemos que Moisés era escogido por el Señor, ¿verdad? No era un llamado, era un escogido del Señor. Pero sin embargo, la gente hoy en día prefiere dejar las cargas y las personas que tienen confianza y saben que son de Dios, pero no saben que también tienen la misma alternativa de buscar al Señor, igualmente como ese siervo o esa sierva del Señor que busca de Dios. ¿Ustedes no le han pasado que siempre le dicen: hermanito, ore por mí, hermanita, ore por mí porque es que tengo esta carga? Ore por mí porque tengo esta necesidad. Y a veces fríamente le pueden contestar a uno: hermano, ¿por qué no ora usted también? ¿Verdad? Mira, menos que nosotros vemos a un pueblo que no quiso buscar a Dios, sino que se recostó sobre Moisés. Buscaban consejo en él, buscaban que él solucionara sus problemas, pero sabían que tenían al alcance al Dios Todopoderoso. Podían ver la nube no se le escondía a nadie. Podían verla de noche, que los arropaba o los acobijaba con ese calor todas las noches. Pero también había una nube que los cubría también del mismo calor y los llevaba y los dirigía a donde ellos tenían que estar. Veían el mismo Dios, pero no le creyeron. Así nos pasa a nosotros, nos es manifestado el Evangelio a cada uno de nosotros, pero son muy pocos los que le creen tener ese privilegio que trae el Evangelio a nuestras vidas. A veces nosotros decimos: ¿por qué no vemos una bendición? ¿Por qué no hallamos una bendición de parte de Dios? Primero, porque no lo buscamos. Por eso la palabra del Señor dice: pedid y os dará. No pedimos. No le pedimos al Señor tener un encuentro con Él. No le pedimos al Señor que hable a nuestras vidas. No le pedimos al Señor consulta de si lo que nosotros hacemos está bien o está mal. No le decimos al Señor que si de pronto esto es lo que Él quiere. A veces nosotros: Señor, por favor, sane a mi hijo, sane a mi hija, Señor, guárdeme que hoy no me vaya a pasar nada malo en el trabajo, Señor, tal cosa, Señor, tal otra, pero no le decimos: Señor, esta es tu voluntad. Miren que el Señor, sin embargo, en tanta petición nos responde muy pocas, porque a veces nosotros no pedimos bien, sino que pedimos mal delante de la presencia del Señor. Tenemos la oportunidad de pedir, no como de pronto el pueblo hebreo que decía: Moisés, van y le tocaban a la tienda: Moisés, que necesito que ore por mi hijo. Moisés, que no tenemos agua. Ellos teniendo la oportunidad de arrodillarse delante de Dios y poderle pedir lo mismo. Se creían con santidad, como hicieron muchos, que inclusive algunos de los sacerdotes se rebelaron delante de Dios. Decían ellos tener la razón, pero no tenían la comunión con Dios que tenía Moisés y como la que tenía Aarón. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos que el Señor sea como el genio de la lámpara, que le frotamos y que nos cumpla los deseos, pero realmente no le pedimos lo que nosotros necesitamos, le pedimos las cosas que queremos. Es como esa herramienta de Memo. ¿Quién no tiene Memo en el celular? Y a veces nosotros vemos muchas cosas: yo quisiera esto, yo quisiera esto.
Vemos muchísimas cosas que nos agradan, pero muy pocas cosas que nosotros necesitamos. ¿Quién ha consultado de pronto que tengo una Biblia? Yo la consulté y no sabe. Tenemos muchas cosas a nuestra disposición que le pedimos al Señor, pero no le pedimos lo que realmente nosotros necesitamos. Por eso también dice la segunda regla también: buscar y hallaréis. Dice la palabra del Señor que el que esté cansado, esté trabajado, ¿dónde tiene que ir? Hacia el Señor, porque en Él va a encontrar descanso. ¿Cuántos de nosotros salimos a quejarnos de un lado a otro, a que las demás personas se enteren de nuestros problemas, a que los demás de pronto se gocen, se alegren, nos apoyen, nos critiquen, en vez de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estamos y yo necesito de ti, porque necesito descansar? Porque, hermanos, cuando tenemos un problema, estamos en medio del desierto y queremos realmente botar todo, dejarlo todo botado y salir de ese desierto. Ya no saber si hay tierra prometida, ya no saber si hay una bendición de parte de Dios para nuestras vidas, ya no querer saber absolutamente nada del propósito de nuestro Dios, porque no le buscamos de veras, como dice la palabra del Señor. Lo buscamos a veces por cumplir, porque a veces la vida cristiana se nos vuelve una rutina. Voy los martes, voy los jueves, voy los domingos, voy los miércoles, y ya pasó martes, pasó jueves, pasó domingo y ya pasé la rutina, y otra vez vuelve, ¿verdad? Pero no hay un cambio, no hay nada nuevo, no hay una renovación delante de Dios en la presencia de cada uno de nosotros. Se nos vuelve una rutina. Otra vez volvemos a escuchar en la oración, otra vez volvemos a escuchar la palabra de Dios, otra vez volvemos a escuchar la palabra en la escuela dominical, pero no pasa nada. Eso mismo le pasaba al pueblo hebreo, porque no le buscaban al Señor, a pesar de que el Señor les había dicho que no tenían derecho a pasar de pronto las limitaciones que hacían para que entraran solo los sacerdotes. Nada les impedía poder estar en una tienda arrodillados buscando la presencia del Señor. A pesar de que tenían un lugar específico para buscar al Señor, tampoco lo buscaban. Esperaban que los sacerdotes hicieran la tarea, esperaban que Moisés hiciera la tarea, esperaban que Aarón hiciera la tarea que ellos también podían hacer. Yo no me refiero a los sacramentos sacerdotales que ellos tenían que hacer, sino a tener un encuentro con el Señor, a querer buscarlo realmente en espíritu y en verdad, en adorarle, en agradecerle: Señor, gracias porque tú nos salvaste de la esclavitud que había en Egipto. Pero ¿cuáles eran las palabras de ellos? Ay, ojalá pudiéramos volver allá, porque allá teníamos carnita, allá teníamos verduritas, allá teníamos todo, y venimos a pasar aquí necesidades al desierto. También dice la palabra del Señor: llamad y se os abrirá. ¿Cuántos de nosotros le pedimos al Señor que abra puertas en nuestras vidas y se nos abren? Y a veces, muchas veces no se nos abren. ¿Cuántas veces hay personas que dicen: no, es que eso solo se usa para las puertas de empleo, para las puertas de la prosperidad? Pero ¿cuántos de nosotros no le hemos pedido al Señor: Señor, abre nuestros ojos espirituales para tener discernimiento, abre nuestros oídos para escuchar realmente tu voz, abre nuestro entendimiento para llenarnos de tu palabra, abre nuestros corazones para que se cumpla esa palabra en Apocalipsis que dice que tú cenarás con nosotros? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos de nosotros pedimos algo espiritual? A veces pedimos solo cosas materiales. Señor, abre una puerta de empleo, porque tu palabra dice que si nosotros pedimos que esa puerta se abre, esa puerta se abrirá. Pero no de pronto pedimos: Señor, que se abra un campo blanco para montar una iglesia, que se abra la puerta de un hogar para llegar con el evangelio. No pedimos cosas espirituales, pedimos cosas materiales y que nosotros creemos que necesitamos, pero a veces ni siquiera las necesitamos. ¿De qué se afanaría uno tener una casa, hermanos, si de pronto Dios no quiera llevar un terremoto y hasta ahí llega la casa? O tener de pronto el auto de último modelo, uno que a usted le gusta, uno que a usted le fascina, y que le gustaría, mejor dicho, conocer Colombia con ese carro, si usted no va a pasar de la esquina y se va a matar con ese carro.
o tener el mejor celular del mundo que usted le hable y hasta el celular de pronto le cocine o le haga de todo, le haga masajes en la espalda, sabiendo que de pronto ahorita en estas temporadas de diciembre usted lo atracan y lo matan por él. A veces nosotros no sabemos qué le pedimos al Señor, no sabemos pedirle al Señor, y así le pasaba a este pueblo de Israel. No sabían que tenían la bendición del Señor en sus manos. Muchos hoy en día podríamos decir que si estuviéramos con el conocimiento que nosotros tenemos, estuviéramos en ese desierto, podríamos decir no. Si el Señor nos dio comida, si el Señor nos dio bebida, si nuestras vestiduras no se desgastaron, vamos a hacer proezas con Josué, que es el próximo descendiente, y vamos a conquistar la tierra prometida, vamos a hacer cosas grandes en el Señor. Pero lo podemos tener por seguro que nos portaríamos de la misma manera, porque cualquier cosita nos aflige, cualquier cosita nos va en el desierto que el Señor ha puesto para nosotros ser probados, porque nosotros no cumplimos con la palabra del Señor. A veces creemos es como en palabra, creemos es como por creer, pero no con un objetivo, no con una claridad, no porque realmente queremos hallar un Señor en nuestras vidas. Y así le pasó a este pueblo y así le pasa a cada uno de nosotros, de pronto los que estamos en esta noche. ¿Cuántas cosas no le hemos clamado al Señor y no hemos visto respuesta? ¿Cuántas veces hemos orado al Señor y no vemos respuesta a lo que le pedimos al Señor? ¿Cuántas veces inclusive hemos derramado nuestras lágrimas delante de la presencia del Señor y no vemos la respuesta? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces lo hacemos mal. Mira que el Señor me permitió la última vez que prediqué poner el ejemplo del pórtico de Bethesda. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Había muchísimos enfermos en ese pórtico y solo fue sanado uno. Esa es la palabra del Señor, que un ángel venía de tiempo en tiempo y tocaba las aguas. Y el primero que se zambullía era sano, ¿verdad? Pero eso parece que hubiera generado una competencia en todos los enfermos que había en ese lugar. Todos esperaban ahí tanto que había uno que había estado 38 años allí, sepultado, esperando que alguien de pronto lo lanzara, a ver si de rodadita llegaba a ese pórtico, a ese estanque, a esas aguas. Pero la pregunta que a veces el Señor me puso es: ¿por qué ellos no se unieron, todos los que estaban enfermos, y de pronto se tomaron de las manos o llegaron a un consenso y decir: venga, saltemos todos al mismo tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hubieran sido sanos o no hubieran sido sanos? ¿Ustedes qué creen? Hubieran sido sanos, ¿verdad? Pero como le pasa a esos hombres que estaban alrededor del pórtico de Bethesda, así nos pasa a nosotros los cristianos. Nos falta unirnos, nos falta realmente cogernos de las manos y cogernos del corazón y decir: vamos a clamar por la iglesia. Porque cada uno dice: sí, yo voy a orar por mi petición, y se golpea el pecho y salen lágrimas y demás, porque estoy orando por mi petición. ¿Cómo creen que sucedió el Pentecostés? Dice la palabra del Señor, porque estaban unánimes en ruego y oración, estaban en una sola mentalidad, estaban en un solo propósito, clamando por la venida del Espíritu Santo. Pero a veces cantamos canciones que a veces ni siquiera nosotros la aplicamos. Bendíceme, 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 ahora, pero bendíceme solo a mí, no bendice la iglesia. ¿Cómo podemos hallar una bendición en medio del desierto, hermanos? Cuando usted ponga su necesidad en lo último, cuando usted empieza a ver la necesidad del que está a su lado. Porque, hermanos, a veces nos pasa situaciones tan difíciles que nosotros vemos que el otro está peor y nos contentamos, como que se nos quita el sufrimiento, como que se nos quita la cosa porque vemos a alguien peor que nosotros. Y así le pasaba al pueblo de Israel, hermanos. La necesidad de ellos no era la necesidad de todos, era la necesidad de cada uno. Cada uno veía por su tribu, cada uno veía por sus hijos, cada uno veía por su situación que había dentro de su choza, dentro de su tienda, dentro de su casa. Pero no pensaban y decían: venga, reflexionemos, todos tenemos el Dios de Israel, pedamos todos unánimes algo a ver si sucede.
A veces nosotros no buscamos al Señor, sino por un interés propio, mas no por una convicción que el Señor haya puesto en nuestras vidas, hermanos. Porque en las convicciones es donde se activa la fe. ¿Qué dice el Señor sobre la fe? Después a que se sabe el versículo de la fe, ¿cuál es? Hebreos 11:1. Después de apenas empezar a desesperar la convicción de lo que no. La convicción de lo que no se ve. A veces, como nosotros no vemos no vemos lo que le pedimos al Señor, dejamos de creer, pero porque pensamos primeramente en nosotros mismos, no pensamos en el que está a nuestro lado. Usted a veces de pronto sale de la iglesia y ni siquiera le saluda, y usted no sabe si es la última vez que el que está a su lado va a venir. No porque de pronto se muera, sino porque de pronto se aparte, o porque de pronto el Señor si realmente le dijo: hasta aquí llegó usted hoy, y el otro día de pronto usted ni siquiera lo extraña. Entonces, qué tan bonito es que entre la iglesia se preguntaran cómo está, cómo le van a decir que ore por usted. No es responsabilidad solamente del pastor, no es solo responsabilidad de los líderes, no es solo responsabilidad del grupo de oración, es responsabilidad de todos. Dice la palabra del Señor que oremos los unos por los otros. No dice: ora por mí, oro para mí y siempre por mí. No, oremos los unos por los otros, porque hay una confianza en que nosotros debemos tener en el Señor, y es la siguiente: Señor, si a mí el Señor me hizo un milagro, lo va a hacer con mi hermano, porque es el Dios de lo imposible. No es el Dios del pastor Diego, no es el Dios del pastor José, no es solo del que está sentado en esa silla, no, es de todos. Es una palabra del Señor que el Señor murió en la cruz del Calvario, fue por todos. Cada gota de la sangre del Señor Jesucristo tiene su nombre. Así que hay que pensar como iglesia. ¿Cómo hallamos las bendiciones del Señor en el desierto? Pensando todos juntos en lo que nosotros vamos a vivir, porque cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su dificultad, cada uno tiene que ser moldeado como un barro en manos del alfarero, pero seguimos saliendo del mismo barro que es en el desierto, seguimos saliendo del mismo molde que es de Dios. El Señor no nos enseña a cada uno una cosa diferente, el Señor nos enseña a todos por igual. No dice: no, es que para la hermanita viene esta enseñanza, para el hermano que está en la silla viene esta enseñanza, para mi esposa que está allá atrás viene esta enseñanza. No viene una enseñanza exclusiva, viene una enseñanza para todos, porque el Señor piensa en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gozamos en la adoración y en la alabanza? ¿Quién puede levantar la mano para decir: yo me gozo en la alabanza y en la adoración? Gloria al nombre de nuestro Dios. Y por los que no se gozan, hermano, ¿usted no le gustaría que el que no se goza se gozara como usted se goza? Amén. ¿Cierto que sí? Por eso el Señor dice que uno debe amar al prójimo como a uno mismo. Si usted no ama al que está a su lado, hermano, usted no se ama, usted no tiene amor propio. Pero si usted tiene amor propio, ese amor le va a servir al que está a su lado. Porque cuando nosotros tenemos amor propio, hermanos, no juzgamos, no criticamos, no le ponemos el pie, no le hacemos zancadilla, no le tenemos envidia, no le empujamos, no oramos para que el Señor no le responda la petición a él, sino para que al contrario el Señor también le pueda responder a él. ¿Cómo hallamos una bendición en el desierto, hermanos? Reconozca la falta de amor propio que usted tiene en su vida. Pero hermanos, no estoy hablando de autoestima, estoy hablando del amor de Dios. Porque la única forma en que yo pueda amar a otra persona que ni siquiera conozco es con el amor de Dios. No es con el amor propio, no es con el amor de pronto de hombre que yo tengo, porque el amor de hombre que yo tengo es para mi esposa y para mi hijo. Pero con un amor sobrenatural yo puedo amar al otro que está a mi lado, al que ni siquiera me importa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no es fácil, hermanos. Usted puede hablar el evangelio a una persona que a usted no le importa, usted tiene que amarla. Usted no puede llegar a una casa y decirle: sí, el Señor lo bendiga, así como de mala gana, ¿verdad? Sino decirle: venga, hermano, el Señor le bendiga, mire, Cristo le ama, Cristo es la solución. Así como el Señor me salvó a mí, lo puede hacer con usted.
con ese amor, con esa propiedad de que usted tiene el amor de Dios en su vida. Y estas cosas, hermanos, podrían permitir que nosotros hallemos una bendición de parte de Dios en el desierto, hermanos. Porque en el desierto, hermanos, muchos fueron perdonados por el Señor. Dice la palabra del Señor en Éxodo, pues no vamos a leer esta cita bíblica para que no se sea tan largo, pero si usted quiere leerlo en Números capítulo 14, el versículo 18 y 23, resumiendo, hermanos, llegó un momento en que el Señor estaba cansado del pueblo de Israel. Estaba cansado de que aquellos hebreos que el Señor se había esforzado de rescatar estuvieran murmurando y murmurando y murmurando contra Moisés y contra lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y dice la palabra del Señor en versículos atrás que el Señor quería exterminarlos y decirle: mire Moisés, yo no quiero usted poner como cabeza como había hecho con Abraham. Voy a ponerlo sobre un pueblo que es más fuerte. Voy a ponerlo sobre hombres y mujeres que no se van a rendir en el desierto. Pero Moisés de pronto era una prueba también para él, porque él pudo engrandecerse, él pudo favorecerse y decirle: sí Señor, aquí estoy. Más de todos esos desagradecidos y pónganos en un pueblo, por un pueblo que ustedes sirven. Pero dijo: no Señor, usted se esforzó por ese pueblo, usted nos sacó para traerlo al desierto, para probarlo aquí, pero usted nos sacó de esclavitud a libertad. Sus obras no son en vano, Señor. No nos mande como un solo hombre, porque ¿qué van a decir los demás? Que nos sacó para que nos mataran en el desierto. Y el Señor dijo: sí, yo los voy a perdonar, pero sepan por mi nombre que todas las personas que lo han hecho muchísimas veces, ellos sí morirán, y los que realmente no crean que yo los salvé, ellos morirán. Miren, hermanos, que a veces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos perdone por nuestra iniquidad delante de Dios, porque a veces nosotros, ¿qué hacemos, hermano? Nosotros no le creemos a veces a Dios y renegamos del llamado que el Señor puso en nuestras vidas, renegamos del problema que el Señor nos puso en nuestras vidas. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando usted empieza a ver esas cosas como un proceso de Dios en su vida, las cosas van a ser diferentes. Cuando usted empieza a ver que usted no va a morir ahí, sino que usted va a ver una salida, las cosas van a ser diferentes. Cuando usted vea, como dice la palabra del Señor, que todos los que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien, usted va a ver las cosas de una forma diferente. Si usted piensa que no va a haber una bendición de ahí, pero usted dice: sí, el Señor algún día me va a bendecir, usted va a pensar las cosas de una forma diferente. Porque ¿quién le sirve a un Señor que lo deja morir? ¿Quién le sirve a un Señor que nos deja muertos, que nos deja enfermos, que nos deja en el desierto morir y claudicar? Nadie, ¿verdad? Nosotros le servimos a un Dios vivo, le servimos a un Dios santo, un Dios que realmente hace de donde no es, que nombra lo que no es como si fuera. Dice la palabra del Señor que entre los viles y los despreciables escogió Dios para avergonzar a los salvos, para nombrar y hacer lo que no era como si fuera. En el desierto es donde se llega a ver esa bendición de parte de Dios hacia nuestras vidas. Primero, de que no estamos solos, porque al principio de la lectura bíblica el Señor le dijo: yo voy a estar contigo. A Josué le dijo: yo voy a estar contigo. A Samuel también muchas veces le hizo sentir que iba a estar con él. A David, ¿qué le dijo cuando iba a recibir el reino? Si su palabra era guardada, él iba a estar con él, y todos iban a estar sentados en el trono de Israel mientras guardaron la palabra del Señor. El Señor siempre promete estar con nosotros. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo hacia nosotros? Que Él iba a estar con nosotros todos los días. No dice un día específico, no dice solo los sábados, como de pronto para los hebreos o para los judíos era importante. No solo para un martes de oración, no solo para un jueves de milagros, no solo para un domingo de escuela dominical, Él dijo que todos los días. Y si usted piensa, y si usted cree que el Señor está con usted en el desierto, usted va a ver cosas grandes, hermanos. Usted va a ver lo que el Señor realmente quiere hacer en su vida. Quiere bendecirle, quiere engrandecerle, quiere sacarlo de ese problema, quiere cambiar su vida, quiere llevarlo a una etapa diferente, hermanos. Porque siempre lo puede decir, hermanos, desde que usted entregó su vida a Cristo,
desde que yo le entregué mi vida a Cristo, nuestra vida se cambió en dos. Nuestra vida ya no es esa vida de fracaso que nosotros teníamos, no es esa vida de esclavitud que nosotros teníamos, no es esa vida llena de problemas y de engaños que nosotros teníamos. A pesar de que estamos en un desierto, a pesar de que tenemos problemas, sabemos que somos diferentes, sabemos que vamos a mejorar, sabemos que vamos a tener nuevas cosas de parte del Señor. Porque si nosotros le creemos que Él está con nosotros, aunque estemos en el desierto, vamos a hallar esa bendición de que el Señor nunca nos abandona, de que el Señor nunca nos suelta de su mano, de que el Señor nunca deja de responder, aunque nosotros pensamos que nunca nos escucha. Así que, hermanos, vamos a hallar esa bendición que usted necesita en el desierto. Así que yo le invito, hermano, que usted en sus pies vamos a orar para que el Señor le dé fuerzas, para que el Señor le levante, para que el Señor le restaure, para que el Señor le renueve las fuerzas. Porque muchas veces, hermanos, en el desierto nos sentimos débiles, nos sentimos sedientos, nos sentimos agotados, nos sentimos que nuestros pies no dan más, que nuestras rodillas. Bueno, antes de orar por esto, bueno, si quiere ahorita